El aire fresco de Madrid me golpeó el rostro mientras salía por las puertas automáticas del Hospital Clínico San Carlos. Mis piernas temblaban ligeramente. Una mezcla de agotamiento y emoción recorría mi cuerpo. En mis brazos, envuelta en una manta suave color rosa, dormía plácidamente Isabel, mi pequeña recién nacida. A mi lado Diego, mi marido, cargaba con una bolsa llena de regalos y artículos para el bebé que nos habían dado en el hospital. ¿Estás lista para ir a casa, Sofía?, preguntó Diego con una sonrisa cansada, pero feliz, en su rostro. Asentí, incapaz de apartar la mirada de la carita angelical de Isabel. Sí, estoy lista. No puedo creer que finalmente la tengamos con nosotros. El trayecto en taxi desde el hospital hasta nuestro apartamento en Malasaña fue corto, pero cada bache en el camino me hacía apretar a Isabel contra mi pecho, temerosa de que pudiera despertarse o sentirse incómoda. El conductor, un hombre de rostro amable, nos felicitó calurosamente cuando vio al bebé. «Enhorabuena, ¿es vuestra primera?», preguntó con una sonrisa. «Sí», respondió Diego con orgullo, «nuestra pequeña Isabel. Es un nombre precioso», comentó el taxista. «Os deseo toda la felicidad del mundo». Llegamos a nuestro edificio, y Diego pagó al taxista, mientras yo salía cuidadosamente del vehículo protegiendo a Isabel del frío viento otoñal que soplaba por las calles de Madrid. Subimos lentamente las escaleras hasta nuestro piso, en la tercera planta. Cada paso era un recordatorio de lo agotada que estaba después del parto. «Ya casi estamos», me animó Diego, poniendo una mano en mi espalda para guiarme. Cuando llegamos a la puerta de nuestro apartamento, sentí una mezcla de alivio y emoción. Por fin estábamos en casa, listos para empezar nuestra nueva vida como familia. Diego sacó las llaves y abrió la puerta, permitiéndome entrar primero con Isabel. Apenas había dado un paso dentro, cuando sentí que algo andaba mal. El aire estaba cargado de una tensión que no había estado allí cuando nos fuimos al hospital. Antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, una figura emergió de la penumbra del salón. «Por fin llegáis». La voz estridente de mi suegra, Pilar, rompió el silencio. No había calidez en su tono, solo una irritación apenas contenida. «Mamá», dijo Diego sorprendido, «no sabíamos que estarías aquí». Pilar ignoró a su hijo y clavó su mirada en mí, o más precisamente en el bulto que sostenía en mis brazos. Sin previo aviso se acercó a grandes zancadas y, antes de que pudiera reaccionar, arrancó a Isabel de mis brazos. «Dame a mi nieta», exclamó, con una voz mezcla de demanda y acusación. El shock me paralizó por un momento. Mis brazos se sentían vacíos, y una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho. «Pilar, por favor, ten cuidado», logré decir, extendiendo mis manos hacia Isabel. Pero Pilar no tenía intención de devolverme a mi hija. En su lugar, sus ojos recorrieron el apartamento, y su rostro se contorsionó en una mueca de disgusto. «Mira este desastre», gritó, su voz resonando en las paredes. «¿Cómo te atreves a traer a mi nieta a esta posilga?». Miré a mi alrededor confundida. Sí, había algunos platos en el fregadero, y un par de mantas en el sofá, pero difícilmente podría llamarse un desastre. Habíamos salido corriendo al hospital cuando empezaron las contracciones, y naturalmente, la limpieza no había sido nuestra prioridad. «Pilar», comencé, tratando de mantener la calma, «acabamos de llegar del hospital, no hemos tenido tiempo de…». «Silencio», me interrumpió con voz cargada de furia. «No quiero excusas. Así piensas criar a mi nieta, en este chiquero». Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. El cansancio, las hormonas posparto y la conmoción de este recibimiento inesperado me estaban abrumando. Busqué la mirada de Diego, esperando su apoyo, pero él parecía tan desconcertado como yo. «Mamá», intentó intervenir Diego, «Sofía acaba de dar a luz, necesita descansar». Pilar le lanzó una mirada fulminante. «¿Descansar? ¿Con la casa en este estado? No lo creo. Una buena madre y esposa mantiene su hogar impecable sin importar las circunstancias». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Había pasado horas en trabajo de parto, había traído una nueva vida al mundo, y aquí estaba mi suegra juzgándome. Tendí mis brazos hacia Isabel. «Necesito alimentarla, es hora de su siguiente toma». Pilar apretó a Isabel contra su pecho, negándose a entregármela. «Yo puedo darle un biberón. Tú tienes trabajo que hacer». El pánico se apoderó de mí. «No, por favor, estoy amamantando. Isabel necesita mi leche materna». «Tonterías», escupió Pilar. «La leche de fórmula es perfectamente adecuada. Mi Diego se crió con ella, y míralo ahora». Miré a Diego, implorándole con los ojos que interviniera, que me apoyara, que le dijera a su madre que esto no estaba bien. Pero él permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. «Diego», susurré, «por favor». Finalmente levantó la vista, pero la expresión en sus ojos me heló la sangre.
No había comprensión, no había amor, solo una fría determinación que nunca antes había visto. Sofía, dijo con una voz que no reconocí, mi madre tiene razón. La casa es un desastre, deberías limpiarla. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Cómo podía estar de acuerdo con esto? ¿Cómo podía permitir que su madre me tratara así, que me separara de Isabel en nuestros primeros momentos en casa? Pero, comencé, aunque las palabras se me atragantaron en la garganta. Pilar sonrió triunfalmente. Ya has oído a tu marido. Ponte a limpiar, yo me ocuparé de Isabel. Con las piernas temblorosas me dirigí hacia la cocina. Cada paso era una lucha contra el agotamiento físico y emocional. Podía oír a Isabel empezando a llorar, probablemente hambrienta, y cada sollozo era como una puñalada en mi corazón. Mientras fregaba los platos, las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo habíamos pasado de la alegría del nacimiento de nuestra hija a esta pesadilla en cuestión de horas? Los minutos se convirtieron en horas, mientras limpiaba frenéticamente, consciente de la mirada crítica de Pilar sobre mí. Diego había desaparecido en el dormitorio, evitando el conflicto como siempre hacía cuando su madre estaba involucrada. El llanto de Isabel se hizo más fuerte, más desesperado. Cada fibra de mi ser gritaba por ir a consolarla, por alimentarla, por protegerla. Pero cada vez que intentaba acercarme, Pilar me bloqueaba el paso. Termina primero, ordenaba, meciendo a Isabel de una manera que me parecía demasiado brusca. Finalmente, cuando el apartamento brillaba de limpio, Pilar me entregó a Isabel. Me derrumbé, recibiéndola en mis brazos. La bebé estaba roja e hinchada de tanto llorar. Con manos temblorosas, me desabroché la blusa y acerqué a Isabel a mi pecho. Ella se aferró desesperadamente, succionando con fuerza, como si temiera que la volvieran a alejar de mí. Mientras la alimentaba, las lágrimas continuaban cayendo. ¿Qué clase de bienvenida era esta para mi hija? ¿Qué clase de vida le esperaba si esto era solo el comienzo? Pilar se sentó frente a mí, con la mirada aún crítica. Espero que hayas aprendido la lección, dijo con frialdad. Una buena madre siempre pone la limpieza y el orden por encima de todo. Quería gritar, quería decirle que se equivocaba, que una buena madre pone las necesidades de su hijo por encima de todo, pero estaba demasiado cansada, demasiado abrumada para discutir. Diego finalmente emergió del dormitorio, se paró junto a su madre, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa, decepción o simplemente indiferencia? Lo has hecho bien, Sofía, dijo finalmente. La casa está mucho mejor ahora. Sus palabras, que deberían haber sido un elogio, sonaron huecas y crueles. ¿Cómo podía pensar que esto estaba bien? ¿Cómo podía permitir que su madre nos tratara así? Mientras la noche caía sobre Madrid, quedé sentada en el sofá, acunando a Isabel. Pilar finalmente se fue, no sin antes prometer que volvería al día siguiente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Diego se sentó a mi lado, intentando poner un brazo alrededor de mis hombros, pero me aparté. El abismo entre nosotros, que ni siquiera sabía que existía hasta hoy, parecía insalvable. Sofía, comenzó, con una voz suave pero sin verdadero arrepentimiento. Sé que hoy ha sido difícil, pero mi madre solo quiere lo mejor para nosotros y para Isabel. Cerré los ojos, incapaz de mirarlo. ¿Cómo podía justificar lo que había pasado? ¿Cómo podía no ver el daño que nos habían hecho a Isabel y a mí? Necesito descansar, murmuré, mientras Isabel, finalmente dormida, descansaba en mis brazos. Me dirigí al dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Acosté a Isabel en la cuna que habíamos preparado con tanto amor y esperanza, y me tumbé en la cama, mi cuerpo dolorido protestando con cada movimiento. Mientras yacía allí, en la oscuridad, escuchando la suave respiración de mi hija, una terrible realización se asentó en mi corazón. Aquel día, que debería haber sido uno de los más felices de mi vida, se había convertido en una pesadilla, y tenía el presentimiento de que esto era solo el comienzo. ¿En qué me había metido? ¿Cómo podía proteger a Isabel de esta toxicidad? ¿Y cómo podía haber estado tan ciega para no ver este lado de Diego y su familia antes? Con estos pensamientos atormentándome, llegó la mañana. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas cuando abrí los ojos. Por un momento me sentí desorientada, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. Entonces, los recuerdos del día anterior me golpearon como una avalancha. El nacimiento de Isabel, el regreso a casa, la horrible bienvenida de Pilar, todo volvió a mí en un instante. Me incorporé lentamente, cada movimiento era una lucha contra el dolor físico y emocional. Isabel dormía plácidamente en su cuna, ajena al tormento que me consumía. La observé un momento, maravillada de su perfección, y una oleada de amor y protección me envolvió casi hasta abrumarme. «Buenos días». La voz de Diego me sobresaltó. Estaba de pie en la puerta con una taza de café en la mano.
te he traído esto. Acepté la taza en silencio, incapaz de mirarlo a los ojos. El café estaba demasiado dulce, como siempre que lo preparaba él. Un detalle insignificante que de repente parecía simbolizar lo poco que realmente me conocía. Sofía, comenzó, sentándose en el borde de la cama, sobre lo de ayer. No le interrumpí, encontrando finalmente mi voz. No quiero hablar de eso ahora. Diego suspiró, pasándose una mano por el pelo. Mi madre solo quería ayudar, ya sabes cómo es ella. Sentí que la ira crecía en mi interior. ¿Ayudar? ¿Llamas a eso ayudar? Me arrancó a nuestra hija de los brazos, Diego, me obligó a limpiar cuando apenas podía mantenerme en pie. Estaba preocupada por la higiene del bebé, intentó justificar. Isabel, ella tiene un nombre, exclamé, más fuerte de lo que pretendía. El bebé se agitó en su cuna y contuve la respiración, temiendo haberla despertado. Afortunadamente, volvió a quedarse tranquila. Bajé la voz, pero la intensidad de mis palabras no disminuyó. Tu madre no estaba preocupada por Isabel, estaba ejerciendo su control, como siempre lo hace, y tú se lo permitiste. Diego se puso a la defensiva. Oye, no es justo que hables así de mi madre, ella solo quiere lo mejor para nosotros. Negué con la cabeza, incrédula. Lo mejor para nosotros, Diego, ¿te estás escuchando? ¿Crees que separar a una madre de su recién nacida es lo mejor? Antes de que pudiera responder, el llanto de Isabel llenó la habitación. Me levanté de inmediato, ignorando el dolor, y la tomé en mis brazos. Shh, mi amor, mamá está aquí, susurré. Salí hacia la cocina, donde Diego estaba terminando de preparar unas tostadas. He llamado a mi madre, dijo sin mirarme. Vendrá en un rato para ayudarnos con Isabel. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. No, dije firmemente, no quiero que venga. Diego se volvió hacia mí, sorprendido por mi tono. Sofía, no seas irracional, necesitamos ayuda. ¿Irracional? Repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer. ¿Crees que es irracional querer proteger a nuestra hija de alguien que nos trató tan mal ayer? Estás exagerando, respondió Diego, su voz elevándose. Mi madre tiene experiencia, sabe lo que hace. ¿Experiencia en qué? ¿En ignorar las necesidades de un bebé? ¿En maltratar a una mujer que acaba de dar a luz? Diego golpeó la encimera con el puño, haciéndome saltar. Ya basta, no voy a permitir que hables así de mi madre. Isabel, asustada por el ruido, comenzó a llorar. La mecí suavemente, tratando de calmarla, mientras luchaba contra mis propias lágrimas. Diego, por favor, supliqué. Solo necesitamos tiempo para adaptarnos, nosotros tres, como familia. Por un momento vi un destello de duda en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Mi madre vendrá, dijo con firmeza. Y eso es todo. Me di la vuelta, incapaz de seguir discutiendo. Me senté en el sofá, acunando a Isabel, y tratando de controlar mi respiración. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Dónde estaba el hombre del que me había enamorado? El timbre sonó, sobresaltándome y llenando el apartamento con su eco. Buenos días, familia, exclamó Pilar, entrando como un torbellino. Sus ojos se posaron en mí y en Isabel, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en su rostro. Ah, ahí está mi nieta preciosa. Se acercó, extendiendo los brazos para tomar a Isabel. Instintivamente, me aparté. Acabo de alimentarla, dije, tratando de mantener un tono neutral. Está a punto de dormir. Pilar frunció el ceño. Tonterías, dámela, sé cómo manejar bebés. Miré a Diego, implorando silenciosamente que interviniera, pero él solo se encogió de hombros, como diciendo, ¿qué puedo hacer? Pilar, comencé, reuniendo toda mi fuerza. Agradezco tu ayuda, pero realmente necesito tiempo a solas con Isabel. Estamos aprendiendo a conocernos. La expresión de Pilar se endureció. ¿Tiempo a solas? ¿Para qué? Los bebés necesitan disciplina y rutina desde el principio, no mimos excesivos. Tiene 3 días, respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. No necesita disciplina, necesita amor y contacto con su madre. Pilar se volvió hacia Diego. ¿Vas a permitir que me hable así? Esta chica claramente no tiene idea de cómo criar un bebé. Diego parecía atrapado entre 2 fuegos. Abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, mamá, tal vez deberíamos darle un poco de espacio a Sofía. Han sido un par de días difíciles. Por un momento sentí una chispa de esperanza. Finalmente estaba de mi lado, pero Pilar no iba a rendirse tan fácilmente. Se acercó a Diego y le susurró algo al oído. No pude escuchar qué le dijo, pero vi cómo el rostro de Diego se transformaba. La duda y la preocupación fueron reemplazadas por una máscara de furia que nunca antes había visto en él. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una rabia apenas contenida. Dame a Isabel, ordenó su voz fría y dura. ¿Qué? No, Diego, por favor, supliqué, abrazando a Isabel más fuerte contra mi pecho.
Dio un paso hacia mí, su postura amenazante. He dicho que me des a la niña Sofía. Ahora, el miedo me paralizó. Este no era el hombre con el que me había casado, no era el padre amoroso que había imaginado para mi hija. En sus ojos solo veía ira y una determinación implacable. Diego, susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Por favor, no hagas esto, piensa en Isabel. Por un momento pareció dudar, pero entonces Pilar puso una mano en su hombro, y toda duda desapareció de su rostro. Lo que sucedió a continuación pasó tan rápido que apenas pude procesarlo. Diego se abalanzó sobre mí, agarrando mi cabello con una mano mientras con la otra intentaba arrancar a Isabel de mis brazos. El dolor fue intenso, pero el miedo por mi hija era aún mayor. No, grité, luchando por mantener a Isabel segura. Suéltame, la vas a lastimar. Pilar observaba la escena con una sonrisa de satisfacción, como si todo esto fuera perfectamente normal, como si ver a su hijo atacar a su esposa fuera algo de lo que estar orgullosa. En medio del forcejeo sentí un dolor agudo en mi mejilla. Diego me había abofeteado. La fuerza del golpe me hizo perder el equilibrio, y caí hacia atrás en el sofá, todavía aferrándome desesperadamente a Isabel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel lloraba desconsolada, yo jadeaba tratando de recuperar el aliento, y Diego parecía horrorizado por lo que acababa de hacer. Sofía, murmuró, dando un paso atrás. Yo no quise, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento, mirando a los ojos del hombre que alguna vez amé, supe que nada volvería a ser igual. La confianza se había roto, el amor se había marchitado, y lo único que quedaba era miedo y traición. Con una fuerza que no sabía que poseía, me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero mi resolución era firme. Sin decir una palabra, me dirigí a la habitación, cerré la puerta con llave, y comencé a empacar una pequeña bolsa con lo esencial para Isabel. Podía escuchar a Diego y Pilar discutiendo en la sala, pero sus voces sonaban distantes, como si provinieran de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecía. Con Isabel en mis brazos y la bolsa al hombro, salí de la habitación. Diego intentó detenerme, pero la mirada en mis ojos debió advertirle que no se acercara. Sofía, por favor, suplicó, su voz quebrada. Lo siento, no sé qué me pasó. Lo miré una última vez, buscando algún rastro del hombre del que me había enamorado, pero todo lo que vi fue a un extraño, un hombre controlado por su madre y por sus propios demonios. Adiós, Diego, dije simplemente, y salí del apartamento. Mientras bajaba las escaleras con el corazón latiendo furiosamente y las lágrimas nublando mi visión, solo tenía un pensamiento en mente. Tenía que proteger a Isabel, tenía que alejarnos de esa toxicidad, de ese abuso. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar que alguna vez llamé mi hogar. Con cada paso que daba, alejándome de Diego y Pilar, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: haría todo lo necesario para darle a Isabel la vida segura y llena de amor que merecía, lejos de la violencia y el control que acababa de experimentar. Las calles de Madrid parecían diferentes esa mañana. El sol brillaba con la misma intensidad de siempre, la gente caminaba apresurada hacia sus destinos. Pero para mí, todo había cambiado. Cada paso que daba, alejándome de lo que una vez consideré mi hogar, era un paso hacia lo desconocido. Isabel se removió inquieta en mis brazos, probablemente sintiendo mi angustia. La acerqué más a mi pecho, susurrándole palabras de consuelo que también necesitaba escuchar yo misma. Tranquila, mi amor, estaremos bien, mamá te protegerá. Mi mejilla aún palpitaba por la bofetada de Diego, un doloroso recordatorio de cómo nuestra vida familiar se había desmoronado en cuestión de horas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el hombre que juró amarme y protegerme se convirtió en alguien capaz de lastimarme? Mis pasos me llevaron instintivamente hacia el barrio de La Latina, donde vivía mi hermana Marta. Si había alguien en quien podía confiar en este momento, era ella. Mientras caminaba, los recuerdos de los últimos días se mezclaban en mi mente como una pesadilla confusa. El nacimiento de Isabel había sido hermoso y aterrador a la vez, las horas de dolor, la incertidumbre, y luego la alegría indescriptible de tener a mi hija en mis brazos por primera vez. Diego había estado allí, sosteniendo mi mano, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad, cuando vio a Isabel. ¿Dónde había quedado ese hombre? La llegada a casa debería haber sido un momento de celebración, de adaptación a nuestra nueva vida como familia.
En cambio, se convirtió en el comienzo de una pesadilla, la presencia dominante de Pilar, sus críticas constantes, la forma en que se apoderó de Isabel como si fuera de su propiedad. Todo eso había sido solo el preludio de lo que estaba por venir. Recordé la mirada en los ojos de Diego cuando Pilar le susurró algo al oído. ¿Qué le habría dicho para provocar tal cambio en él? ¿Qué palabras tenían el poder de transformar a un hombre aparentemente amoroso en alguien capaz de agredir a la madre de su hija recién nacida? Un escalofrío recorrió mi espalda al revivir el momento en que Diego se abalanzó sobre mí, el tirón en mi cabello, el miedo abrumador de que lastimara a Isabel, la impotencia que sentí, y luego, el golpe. Ese instante quedará grabado en mi memoria para siempre, no solo por el dolor físico, sino por la traición que representaba. Llegué al edificio de Marta con el corazón latiendo aceleradamente. Subí las escaleras con dificultad, el cansancio del parto y los eventos recientes pesando sobre mí. Cuando llegué a su puerta, dudé por un momento. Estaba haciendo lo correcto. No debería intentar arreglar las cosas con Diego, pero entonces miré a Isabel, tan pequeña e indefensa en mis brazos, y supe que no tenía otra opción. Su seguridad y bienestar eran lo único que importaba ahora. Toqué el timbre, rezando para que Marta estuviera en casa. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta se abrió. Sofía, la voz de Marta estaba llena de sorpresa y preocupación. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No pude contener más las lágrimas. Me derrumbé en los brazos de mi hermana, sollozando incontrolablemente mientras sostenía a Isabel. Oh, Sofía, murmuró Marta, abrazándome con cuidado para no aplastar a la bebé. Vamos, entra, cuéntame qué ha sucedido. Me guió hasta el sofá, donde me senté todavía temblando. Marta tomó gentilmente a Isabel de mis brazos, meciéndola. Él me golpeó, logré decir. Los ojos de Marta se abrieron de par en par, una mezcla de shock e ira cruzando su rostro. ¿Qué? Diego te golpeó. Con la bebé en brazos, asentí, incapaz de encontrar las palabras para describir la horrible escena. Marta maldijo por lo bajo, algo muy impropio de ella, y luego respiró profundamente, tratando de calmarse por el bien de Isabel y el mío. Cuéntame todo, dijo suavemente, sentándose a mi lado, y así lo hice. Le conté sobre el regreso del hospital, la inesperada presencia de Pilar, cómo me habían obligado a limpiar cuando apenas podía mantenerme en pie. Le hablé de cómo Pilar había manipulado a Diego, de cómo él había cambiado repentinamente, convirtiéndose en alguien que no reconocía. Marta escuchó en silencio, su rostro una mezcla de horror e indignación. Cuando terminé mi relato, dejó escapar un largo suspiro. Sofía, lo siento tanto, dijo, tomando mi mano. Hiciste lo correcto al venir aquí. No puedes volver a ese lugar. ¿Pero qué voy a hacer?, pregunté, la realidad de mi situación cayendo sobre mí como un peso aplastante. No tengo trabajo, tengo una bebé recién nacida, y ahora no tengo hogar. Tienes un hogar, interrumpió Marta firmemente. Aquí, conmigo. Te quedarás aquí el tiempo que sea necesario. La gratitud que sentí en ese momento fue abrumadora. Gracias, Marta. No sé qué haría sin ti. Eres mi hermana, respondió con firmeza. Siempre estaré aquí para ti y para Isabel. Nos quedamos en silencio por un momento. El único sonido en la habitación era la suave respiración de Isabel, que se había quedado dormida en los brazos de Marta. Necesitamos hacer un plan, dijo finalmente Marta. No puedes simplemente esconderte aquí para siempre. Necesitas protección legal. Asentí, sabiendo que tenía razón. ¿Pero cómo? No puedo pagar un abogado. Yo conozco a alguien, respondió Marta. Una amiga mía es abogada especializada en casos de violencia doméstica. La llamaré ahora mismo. Mientras Marta hacía la llamada, me quedé mirando a Isabel. Era tan pequeña, tan inocente. Me prometí en ese momento que haría todo lo posible para protegerla, para darle la vida segura y feliz que merecía. Media hora después estábamos sentadas con Carmen, la amiga abogada de Marta. Era una mujer de mediana edad, con una mirada compasiva pero determinada. Sofía, comenzó Carmen después de escuchar mi historia, lo que has vivido es claramente un caso de violencia doméstica. El hecho de que ocurriera tan pronto después del parto, lo hace aún más grave. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiéndome pequeña y vulnerable. Lo primero es presentar una denuncia, respondió Carmen. Necesitamos documentar lo que ha sucedido. Luego solicitaremos una orden de alejamiento para ti y para Isabel. La idea de denunciar a Diego me aterrorizaba. Una parte de mí todavía lo amaba, o al menos amaba al hombre que creía que era, pero sabía que tenía que ser fuerte por Isabel. ¿Y después?, pregunté con voz temblorosa. Iniciaremos los trámites de divorcio, continuó Carmen, y solicitaremos la custodia completa de Isabel. Dada la situación, tienes una buena posibilidad de obtenerla. Las palabras divorcio y custodia resonaron en mi mente. Hacía solo unos días estaba felizmente casada, esperando con ilusión la llegada de mi bebé.
Ahora estaba discutiendo los términos de mi separación. Sé que es mucho para procesar, dijo Carmen suavemente, pero es importante actuar rápido. Diego podría intentar localizarte, y necesitamos tener medidas de protección en su lugar. Asentí, reuniendo toda mi fuerza. De acuerdo, hagámoslo. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Fuimos a la comisaría a presentar la denuncia, un proceso que fue emocionalmente agotador. Tuve que revivir cada detalle del incidente, cada palabra cruel, cada momento de miedo, pero con Marta a mi lado, sosteniendo mi mano, logré hacerlo. Mientras estábamos en la comisaría, mi teléfono no dejaba de sonar. Diego me había estado llamando y enviando mensajes sin parar. No me atreví a leerlos, pero Carmen los revisó por mí. Está alternando entre disculparse y amenazar, me informó. Esto solo refuerza nuestra posición, muestra un patrón de comportamiento abusivo. Cuando finalmente regresamos al apartamento de Marta, estaba exhausta, física y emocionalmente. Isabel había sido increíblemente paciente durante todo el proceso, como si de alguna manera entendiera la gravedad de la situación. Intenta descansar un poco, me aconsejó Marta. Yo cuidaré de Isabel. Me recosté en el sofá, cerrando los ojos por un momento, pero cada vez que lo hacía, veía el rostro enfurecido de Diego, sentía el dolor de su golpe. ¿Cómo había cambiado todo tan rápidamente? Esa noche, mientras alimentaba a Isabel en la oscuridad del apartamento de Marta, tomé una decisión. No importaba lo difícil que fuera, no importaba cuánto doliera, lucharía. Lucharía por mí y por Isabel, porque merecíamos una vida libre de miedo y violencia. Miré a mi hija, sus ojitos cerrados, mientras se alimentaba pacíficamente, ajena a la tormenta que nos rodeaba. Te prometo, mi amor, susurré, que a partir de ahora solo conocerás amor y seguridad. Mamá se encargará de eso, y con esa promesa sentí que una nueva fuerza crecía dentro de mí. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero por Isabel, por mí misma, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío. El amanecer se acercaba, y con él el comienzo de una nueva vida, una vida que nunca imaginé, pero que estaba determinada a construir, libre de abuso y llena de esperanza. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad que parecía reflejar mi estado de ánimo. Me encontraba sentada junto a la ventana del apartamento de Marta, meciendo suavemente. Isabel observaba las luces de la ciudad, mientras el silencio de la noche contrastaba fuertemente con el tumulto en mi interior. Se agitó en mis brazos, sus pequeños dedos aferrándose a mi camiseta. La acerqué más a mí, inhalando su dulce aroma a bebé. Era increíble cómo, en medio de tanto caos y dolor, esa pequeña criatura podía brindarme tanta paz y determinación. Sofía, la voz suave de Marta me sacó de mis pensamientos. Deberías intentar dormir un poco, ha sido un día muy largo. Volteé hacia mi hermana, agradecida por su presencia y apoyo. No puedo dormir, Marta. Cada vez que cierro los ojos veo la cara de Diego, siento sus manos sobre mí. Marta se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Lo sé, hermana, pero necesitas descansar, por ti y por Isabel. Sabía que tenía razón, sin embargo el sueño parecía un lujo inalcanzable en ese momento. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada detalle de los últimos días, buscando señales que debería haber visto, momentos en los que podría haber actuado de manera diferente. ¿Cómo no me di cuenta antes, Marta?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Cómo no vi las señales? Marta suspiró, sus ojos llenos de compasión. El abuso no siempre es obvio, Sofía, especialmente cuando viene de alguien que amas y en quien confías. No te culpes por esto. Sus palabras, aunque bien intencionadas, hicieron poco para aliviar mi sentimiento de culpa y confusión. Cerré los ojos, permitiendo que los recuerdos fluyeran. Recordé el día que conocí a Diego, en aquella cafetería cerca de la universidad, su sonrisa cálida, su sentido del humor, la forma en que me hacía sentir especial. Cómo ese hombre se había convertido en alguien capaz de lastimarme. Luego vinieron los recuerdos de nuestra boda, apenas 2 años atrás. Diego había estado tan emocionado, tan lleno de promesas de amor eterno. Pilar también había estado allí, por supuesto, con su sonrisa tensa y sus comentarios sutilmente críticos. ¿Cómo no había visto entonces la influencia que tenía sobre su hijo? Finalmente recordé el embarazo. Diego había estado tan emocionado cuando le di la noticia. Él mismo pintó la habitación del bebé, y pasó horas armando la cuna. ¿Cómo podía ese mismo hombre haber intentado arrancar a nuestra hija de mis brazos? Tengo miedo, Marta, confesé en un susurro. Miedo de lo que pueda hacer Diego. Miedo de no poder proteger a Isabel. Miedo de no ser capaz de salir adelante sola. Marta me abrazó con cuidado, consciente de no aplastar a Isabel. No estás sola, Sofía. Me tienes a mí, y juntas saldremos adelante. En ese momento, el teléfono de Marta sonó. Era Carmen, la abogada. Pon el altavoz, le pedí a Marta.
Necesitaba escuchar lo que Carmen tenía que decir. Hola Sofía. La voz de Carmen sonaba clara y profesional a través del teléfono. He estado revisando tu caso y quería discutir contigo los próximos pasos. Te escucho, respondí, tratando de mantener la calma. Primero necesitamos asegurarnos de que estés a salvo, comenzó Carmen. La orden de alejamiento que solicitamos debería ser aprobada en los próximos días, pero hasta entonces es importante que permanezcas en un lugar seguro. Miré a Marta, quien asintió en silencio. Sabía que podía contar con ella. En cuanto al divorcio y la custodia de Isabel, continuó Carmen, tenemos un caso sólido. El incidente de violencia, especialmente tan pronto después del parto, jugará a tu favor. Sin embargo, debemos estar preparadas para una batalla legal. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Diego probablemente intentará obtener la custodia compartida, explicó Carmen. Y conociendo a Pilar, es posible que intenten pintarte como una madre inestable o incapaz. La idea de que alguien pudiera cuestionar mi capacidad como madre me llenó de una ira que no sabía que poseía. No pueden hacer eso, dije con los dientes apretados. No después de lo que me hicieron. Lo sé, y estoy de tu lado, aseguró Carmen. Pero debemos estar preparadas para todo. Necesitaremos documentar cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto. También necesitaremos testigos que puedan hablar de tu carácter y de tu capacidad como madre. Yo puedo ser testigo, intervino Marta, y estoy segura de que nuestros padres y amigos también estarán dispuestos a ayudar. Sentí una oleada de gratitud hacia mi hermana. No estaba sola en esto. Excelente, dijo Carmen. Mañana comenzaremos a recopilar declaraciones. También necesitaremos un informe médico detallado, Sofía, tanto del parto como de las lesiones que sufriste durante el ataque. Asentí, aunque sabía que Carmen no podía verme. La idea de revivir todo eso frente a un médico me aterrorizaba, pero entendía que era necesario. Una cosa más, añadió Carmen. Es posible que Diego intente comunicarse contigo, ya sea directamente o a través de amigos o familiares. Es crucial que no respondas. Cualquier comunicación debe pasar por mí. Entiendo, respondí. Aunque la idea de ignorar a Diego me resultaba extraña, una parte de mí aún anhelaba una explicación, una disculpa, algo que diera sentido a todo esto. Después de colgar con Carmen, Marta y yo nos quedamos en silencio por un momento. Isabel dormía en mis brazos, ajena a la tormenta que se avecinaba. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, pregunté finalmente a Marta. ¿Y si esto solo empeora las cosas? Marta me miró directamente a los ojos. Sofía, lo que Diego hizo es imperdonable. No solo te lastimó a ti, sino que puso en peligro a Isabel. Estás haciendo lo correcto al protegerte y protegerla. Sus palabras me dieron fuerza. Tenía razón, no podía permitir que el miedo o la duda me detuvieran. Tenía que ser fuerte por Isabel. Pasamos las siguientes horas planificando. Marta me ayudó a hacer una lista de las cosas que necesitaríamos para Isabel y para mí: ropa, pañales, artículos de higiene personal. También discutimos mis opciones laborales. Había dejado mi trabajo como profesora de primaria cuando me embaracé, planeando tomarme un año sabático para cuidar de Isabel. Ahora esos planes tendrían que cambiar. Podrías dar clases particulares, sugirió Marta, al menos hasta que Isabel sea un poco mayor y puedas volver a la escuela. La idea me gustó, siempre había disfrutado enseñar, y las clases particulares me permitirían trabajar desde casa y cuidar de Isabel al mismo tiempo. Mientras organizábamos todo, sentí que una nueva determinación crecía dentro de mí. Sí, el camino por delante sería difícil, pero también estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, me permití imaginar un futuro diferente, un futuro donde Isabel y yo fuéramos felices, libres del miedo y del control. A medida que la noche avanzaba, el cansancio finalmente comenzó a apoderarse de mí. Marta había preparado el sofá cama para mí, colocando la cuna portátil de Isabel justo al lado. Me acosté con ella durmiendo pacíficamente junto a mí. Mientras observaba su rostro angelical, sentí que las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez no eran de miedo o tristeza, eran lágrimas de determinación y esperanza. Te prometo, mi amor, susurré a Isabel, que construiré un mundo mejor para ti, un mundo donde te sientas segura, amada y valorada, donde puedas crecer fuerte y libre. Cerré los ojos, permitiendo que el sueño me envolviera por fin. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de nuestra nueva vida. Y aunque sabía que habría desafíos por delante, también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. En mis últimos momentos de conciencia recordé una frase que mi abuela solía decir: después de la tormenta siempre sale el sol. Por primera vez en días sentí que podía ver un rayo de luz en el horizonte. La noche de reflexión y planificación había terminado, dando paso a un amanecer lleno de posibilidades. Con Isabel a mi lado, y el apoyo de mi familia y amigos, estaba lista para enfrentar lo que viniera.
porque ahora sabía que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Con ese pensamiento reconfortante me sumergí en un sueño profundo y reparador, lista para enfrentar el nuevo día y el futuro que nos esperaba a Isabel y a mí. El amanecer llegó demasiado pronto. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas del apartamento de Marta, despertándome de un sueño inquieto. Por un momento me sentí desorientada, hasta que los eventos del día anterior volvieron a mí como una avalancha. Instintivamente busqué a Isabel con la mirada, sintiendo un alivio inmediato al verla durmiendo pacíficamente en su cuna portátil. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Marta aún dormía en su habitación, y quería darle unos minutos más de descanso. Después de todo, había sido mi roca durante las últimas 24 horas. Mientras preparaba un café en la cocina, mi mente repasaba el plan que habíamos trazado la noche anterior. Hoy sería un día crucial. Teníamos que reunirnos con Carmen para finalizar los detalles de la denuncia y la solicitud de divorcio. La idea de enfrentar todo eso me aterrorizaba, pero sabía que era necesario. El llanto suave de Isabel interrumpió mis pensamientos. Me apresuré a tomarla en brazos. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Al leerlo la sangre se me heló. Sofía, sé que estás en casa de Marta. Voy para allá. Tenemos que hablar. No puedes alejar a mi hija de mí. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo había averiguado Diego dónde estábamos? ¿Qué iba a hacer? En ese momento Marta salió de su habitación frotándose los ojos con sueño. Una sola mirada a mi rostro pálido fue suficiente para alertarla. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, acercándose rápidamente. Le mostré el mensaje con las manos temblorosas. Marta lo leyó y maldijo por lo bajo. Voy a llamar a Carmen, dijo, tomando su teléfono. Tú, toma a Isabel y prepárate para salir. No podemos quedarnos aquí. Mientras Marta hablaba con Carmen, yo empecé a empacar apresuradamente las cosas de Isabel y las pocas pertenencias que había traído conmigo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Carmen viene en camino, anunció Marta tras colgar. Dice que no salgamos del apartamento. Ya ha avisado a la policía. Los minutos que siguieron fueron una agonía. Cada sonido en el pasillo, cada voz que se filtraba a través de las paredes, me hacía saltar. Isabel, sintiendo mi ansiedad, comenzó a llorar con más fuerza. De repente, escuchamos pasos apresurados subiendo las escaleras. Marta y yo nos miramos, paralizadas por el miedo. Era Diego. El timbre sonó, haciéndonos saltar. Marta se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. Soltó un suspiro de alivio. Es Carmen, dijo, abriendo la puerta. Carmen entró rápidamente, seguida por 2 oficiales de policía. ¿Están todas bien?, preguntó, mirándome con preocupación. Asentí, incapaz de hablar. Isabel se había calmado un poco, pero aún se aferraba a mí con fuerza. Hemos establecido un perímetro alrededor del edificio, explicó uno de los oficiales. Si su marido intenta acercarse, lo detendremos. Apenas había terminado de hablar cuando escuchamos un alboroto en la calle. Nos acercamos a la ventana y lo que vi me dejó sin aliento. Diego estaba allí, gritando mi nombre, tratando de abrirse paso entre los oficiales que lo detenían. Pilar estaba con él, el rostro transformado en una máscara de furia y determinación. Sofía, gritaba Diego, no puedes hacer esto, es mi hija también. Retrocedí de la ventana, sintiendo que me faltaba el aire. Carmen puso una mano firme en mi hombro. Respira, Sofía, estás a salvo aquí, no pueden alcanzarte. Pero lo que sucedió a continuación nos tomó a todos por sorpresa. De repente, la calle se llenó de gente, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Todos llevaban pancartas y carteles con mensajes como no más violencia doméstica, justicia para Sofía e Isabel. El silencio no es una opción. Me quedé boquiabierta ante la escena. ¿Cómo habían sabido? ¿Quién había organizado esto? Como si leyera mis pensamientos, Marta sonrió tímidamente. Anoche, después de que te dormiste, hice algunas llamadas. Nuestros amigos y vecinos querían ayudar. No imaginé que se organizarían tan rápido. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran de gratitud y asombro. Ver a todas esas personas allí, apoyándome y defendiéndome, me llenaba de una fuerza desconocida. Vi cómo el rostro de Diego pasaba de la ira a la confusión, y luego a la vergüenza. Pilar, en cambio, parecía aún más furiosa, gritando algo que no podíamos escuchar desde el apartamento. Los oficiales aprovecharon la distracción para acercarse a Diego. Lo rodearon y le hablaron, probablemente informándole sobre la orden de alejamiento que estaba en proceso. Diego parecía derrotado, los hombros hundidos, asintiendo lentamente. Están arrestando a Diego, anunció uno de los oficiales dentro del apartamento, en contacto por radio con sus colegas en la calle. ¿Qué?, exclamé, sorprendida. ¿Pero por qué? Carmen me miró con seriedad.
Sofía, amenazó con venir aquí a pesar de saber que habías presentado una denuncia por violencia doméstica. Eso, combinado con el incidente de ayer, es suficiente para detenerlo temporalmente. Vi cómo los oficiales esposaban a Diego y lo llevaban hacia un coche patrulla. Pilar gritaba y gesticulaba, pero otro oficial la contenía. ¿Y Pilar?, pregunté, sintiendo una mezcla de emociones imposibles de descifrar. También la están deteniendo, explicó Carmen, por complicidad en el abuso y por acoso. Los mensajes que te envió anoche son pruebas suficientes. Me dejé caer pesadamente en el sofá, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Isabel, sintiendo mi agitación, comenzó a llorar de nuevo. La mecí suavemente, susurrándole palabras de consuelo, mientras observaba la escena que se desarrollaba en la calle. La multitud seguía allí, ahora coreando mensajes de apoyo. Entre la gente vi caras familiares, mis padres, que debían haber conducido toda la noche para llegar, mis compañeros de trabajo, vecinos que apenas conocía, todos reunidos para mostrarme su solidaridad. ¿Qué pasará ahora?, pregunté a Carmen, mi voz apenas un susurro. Ahora, dijo ella con firmeza, comenzamos a reconstruir tu vida. Diego y Pilar enfrentarán cargos. Tendremos una audiencia por la custodia de Isabel, pero con toda esta evidencia es muy probable que obtengas la custodia completa. Marta se sentó a mi lado, abrazándome con cuidado de no aplastar a Isabel, y nosotras estaremos contigo en cada paso del camino, añadió. Miré a mi alrededor a Carmen, tan profesional y comprometida, a Marta, mi roca y mejor amiga, a los oficiales que habían acudido tan rápidamente a protegernos, y a la multitud en la calle, personas que habían dejado sus vidas en pausa para apoyarme en este momento crucial. Y entonces miré a Isabel. Se había calmado, y me observaba con sus grandes ojos curiosos. En ese instante sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo y la incertidumbre que me habían atormentado en las últimas 48 horas comenzaron a disiparse, reemplazados por una determinación férrea. Vamos a estar bien, mi amor, le susurré a Isabel, aunque también me lo decía a mí misma. Mamá es fuerte, y tenemos mucha gente que nos quiere y nos apoya. Carmen sonrió, asintiendo con aprobación. Esa es la actitud, Sofía. Este es solo el comienzo de tu nueva vida, una vida libre de miedo y de abuso. Mientras la mañana avanzaba y la conmoción en la calle comenzaba a disiparse, me descubrí pensando en el futuro por primera vez sin sentir pánico. Sí, el camino por delante sería difícil. Habría días en los que querría rendirme, días en los que la tarea de criar a Isabel sola me parecería abrumadora, pero ya no estaba sola. Tenía una red de apoyo más grande y fuerte de lo que jamás había imaginado. Y lo más importante, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Mientras Marta preparaba el desayuno y Carmen hacía algunas llamadas para organizar los próximos pasos legales, me acerqué a la ventana una vez más. La calle estaba casi vacía, pero los carteles y pancartas permanecían, como un recordatorio silencioso de la batalla que acababa de comenzar. Este es nuestro nuevo comienzo, Isabel, murmuré, con esa promesa sellada en mi corazón. Me alejé de la ventana, lista para enfrentar lo que fuera que el futuro nos deparara, porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, nunca más estaríamos solas ni indefensas. Teníamos el amor, el apoyo y la fuerza para superar cualquier obstáculo que la vida pusiera en nuestro camino.